El 29 de julio de 1967, a las 8:05 p.m., el suelo caraqueño se sacudió. Aunque fue por unos pocos segundos, las consecuencias fueron devastadoras. La memoria histórica capitalina gira en torno al recuerdo de la cruz de la catedral que quedó estampada en el pavimento. En la noche del sábado 29 de julio de 1967, todo parecía transcurrir con normalidad en Caracas, la ciudad entre el fulgor de la modernidad y la pomposidad de grandes eventos públicos. Todavía celebraba los 400 años de su fundación. Todo cambió a las 8:05 p.m. A esa hora la tierra comenzó a moverse y se escuchó un crujido. Según reportes de la época, era un terremoto. Solo 35 segundos. Otros registros señalan que se extendió por más tiempo. De esa combinación bastaron para generar el caos incluso más allá de la capital. Dejó más de 236 muertos, más de 2.000 heridos, 80.000 personas sin vivienda y varios edificios con daños estructurales o destruidos. El estruendo que generó el terremoto quedó grabado para la posteridad. Minutos antes de que ocurriera, el técnico de sonido Alejandro López, el organista Tulio Enrique León y el compositor Germán Narváez se encontraban grabando una canción de Navidad en los estudios Sonomatics, en Antímano. Mientras que los productores corrieron despavoridos del lugar, los equipos de grabación registraban el audio del momento exacto de los sonidos del terremoto. Horas más tarde del temblor, el panorama era desolador. Multitudes de personas armaron campamentos en las calles y aceras para pasar la noche. Las clínicas y hospitales se vieron abarrotados. Se reportaron más de 30 réplicas, todas ellas leves, pero las cuales profundizaban el nerviosismo de unos ciudadanos que no estaban acostumbrados ni preparados para tal cosa. Reinaldo Leandro Mora, entonces ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, organizó una cadena de radio y televisión para pedir calma a la población. Los reportes oficiales dan cuenta de un terremoto de magnitud 6,7 en la escala de Richter. Su epicentro se ubicó en el Mar Caribe, a 70 kilómetros de las costas, frente al litoral central. A esa data se llegó, sin embargo, días después, fue gracias a las mediciones de institutos especializados en extranjeros. En Venezuela, en el observatorio Cajigal, no se pudo registrar con precisión el terremoto porque el sismógrafo pendular falló. Se rompieron los flejes, las agujas y los equipos de células fotoeléctricas. Solo se obtuvieron registros parciales. Luego del sismo, el director de la institución, capitán de navío Ramiro Pérez Luciani, estimó que el epicentro se hallaba en la falla de Humocaro, estado Lara, a unos 350 kilómetros de Caracas. Al día siguiente rectificó. El movimiento telúrico dio consecuencias no solo en la memoria de los caraqueños, principales afectados, sino en la arquitectura de la ciudad y en la normativa del Estado para enfrentar futuros sismos o terremotos. El sismo de 1967 se produjo en una Caracas moderna, en plena expansión demográfica. De acuerdo con los registros de la época, para ese momento se estimaba que existían unos 100.000 ranchos, con una población que no alcanzaba las 500.000 personas. Esto representaba menos de un 30% del total de la población, que era de aproximadamente 1.800.000 personas. La densificación de los barrios se aceleraba progresivamente, mientras que nuevas estructuras se abrían paso entre viejos edificios. Por otra parte, el crecimiento urbanístico era uno de los aspectos que se saltaba en la promoción de la fiesta cuatricentenaria. Caracas era presentada como la ciudad más moderna de América Latina, dinámica, cosmopolita, vibrante, equilibrada, la que jamás deja de crecer y expandirse. Pero el terremoto cambió la imagen de la ciudad, de por sí muy desigual. Según los datos recabados por los investigadores en Caracas, 4 edificios se derrumbaron: el Palace Corbin, Neveri, Mijagual y San José, en las zonas de Altamira y Los Palos Grandes. En la zona del casco central y norte de la ciudad se desplomaron algunas casas antiguas, de paredes de mampostería.
Resultaron afectadas en total unas 500 viviendas en las zonas El Manicomio, Lídice, La Pastora y San José. En el sur también hubo numerosas viviendas con daños, principalmente en Antímano, La Vega y El Valle. Se reportaron en esos sectores deslizamientos y derrumbes en taludes. Sobre los barrios que señalaban eran en su mayoría de 1 o 2 pisos. No hay mucha información con respecto a cuántas casas colapsaron, aunque se habló de miles de viviendas con muchos daños. En algunos lugares de la ciudad fallaron servicios de electricidad y telefonía. También se produjeron incendios y explosiones causados principalmente por cortocircuitos y estallidos de bombonas de gas doméstico. Fuera de Caracas, la situación, aunque menos dramática, también fue grave. En La Guaira, los últimos 5 pisos de la mansión Charaima resultaron destruidos, al igual que otros 2 edificios en parcelas identificadas como 21 y 22. En Maracay, estado de Aragua, hubo 5 fallecidos y unos 100 heridos. Otras ciudades como Valencia, en Carabobo, reportaron daños estructurales. A las 8:05 p.m. de aquel 29 de julio de 1967, en la Catedral de Caracas se oficiaba una misa. Debido al terremoto, los vitrales explotaron y la centenaria cruz pontifical que coronaba la cúpula del templo se desplomó. Mientras los feligreses huían hacia la Plaza Bolívar, la cruz se estrelló en el suelo, se rompió en pedazos y su silueta quedó grabada en el piso, como una quemadura de hierro. Se dice que en ese momento la tierra dejó de temblar. Le surgieron también todo tipo de premoniciones que habían advertido la tragedia. El 2 de noviembre de 1966, el profesor Luis Beltrán Reyes publicó en el periódico Universal las predicciones de la vidente italiana Marina Marotti, quien vaticinaba que una ciudad de América del Sur en la que se celebrarían muchas fiestas estaría llena de polvo, ruinas, muerte y destrucción. Poco después profetizó que Caracas sería sacudida por un fuerte temblor de grandes consecuencias a mediados del año 1967 y que el mismo dejaría una huella de dolor y muerte. A principios de 1967, la revista Élite divulgó un reportaje del periodista Luis Duque titulado "Un terremoto destruirá Caracas". En la publicación hacía referencia tanto a la profecía de pitonisa italiana como también a que presuntamente el sabio Alexander von Humboldt habría declarado en 1800 que en un plazo de 150 años Caracas podía ser completamente devastada por un gran terremoto, cosa que no sucedió exactamente con esa gravedad. Además, presuntamente 10 días antes del temblor, el parapsicólogo y miembro de la Federación Espiritista de Venezuela, el profesor Luis Hernández, declaró al diario El Nacional desde Maracaibo que uno de los medios de esa federación había logrado percibir que un terremoto de peores consecuencias que el de 1812 asolaría Caracas. El gobierno nacional de ese momento, encabezado por el presidente Raúl Leónez, nombró una comisión con la finalidad de investigar las causas que provocaron las fallas en las edificaciones del área metropolitana de Caracas y el litoral central. Además de dejar un registro parcial de lo que sucedió, esto sirvió para que más adelante el Estado llevara a cabo toda una serie de reformas para responder de mejor manera a este tipo de tragedias. También se creó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVISIS. Hoy en día, el terremoto del 29 de julio de 1967 sigue en el recuerdo de cientos de miles de caraqueños.